Hola, vamos a desarrollar un proyecto de base de datos. Las herramientas que vamos a utilizar, evidentemente, MySQL y PHP. En este vídeo vamos a preparar la plantilla y vamos a realizar la conexión con la base de datos y una primera consulta que nos permita demostrar que funciona. En primer lugar, vamos a partir de los apuntes. Eh, Aquí nos va a explicar cómo desarrollar un proyecto de base de datos para una aplicación web. Lo primero que tendremos que hacer es, bueno, preparar el entorno con Shang, Workbench, Visual Studio Code y Excel Learning. Todas estas aplicaciones las podemos descargar e instalar en nuestro navegador, en nuestro ordenador. Bien, el modelo de datos que vamos a utilizar va a ser el de canciones de cine, ¿de acuerdo? Previamente hemos hecho el diseño de la base de datos, hemos tenido las entidades, las relaciones, los roles y evidentemente el diagrama entidad-relación. Ese diagrama lo hemos convertido en un modelo de Word y hemos obtenido el script SQL y a partir de ahí hemos implantado el script en el servidor de base de datos. En este caso podemos visualizar las cuatro tablas que forman el- el esquema de base de datos y hemos creado 6 vistas. Bien, el script de todo este entorno, de todo este esquema de base de datos, lo podéis visualizar aquí. Si alguien quiere, lo puede copiar y ejecutar en su servidor de base de datos. Bueno, ya tendríamos el modelo, ya tenemos todo funcionando. Si abrimos un servidor, nos vamos a... Aquí tendríamos Cecine, este sería nuestro esquema, las tablas por un lado y las vistas por otro. Y es sobre el que vamos a trabajar. Esto tiene una serie de datos, canciones, aportaciones, canciones MIDI, bueno, todos los datos los tenemos aquí disponibles en nuestro sistema nuestro esquema de base de datos local. Bien, vamos a preparar la plantilla. Para la plantilla os propongo dos opciones. Podéis descargar la que queráis, una con Bootstrap 4 y otra con Bootstrap 5, ¿vale? Da igual la que queráis utilizar. Lo primero que vamos a hacer es descargarla y renombrar esa carpeta como Cecine, para luego llevarla a nuestro carpeta de Apache, ¿vale? Bien, vamos a optar por esto, por ejemplo. Descargamos nuestra plantilla. Bueno, esto parece que tiene un pequeño fallo. Ha sido el explorador. Bueno, no pasa nada. Volvemos en descarga. Tenemos aquí la plantilla de proyecto descargada y la extraemos. Bien, al extraer la plantilla, vemos que aparece aquí planta y proyecto. Esta es nuestra plantilla. Vale. Así que hemos descomprimido y tenemos dentro la carpeta. Esta es la que le vamos a renombrar como Cecine y nos vamos a llevar a la carpeta de Apache. Le damos a cortar y buscamos unidad C, SAM, Apache. Y aquí la pegamos. Ya tendríamos aquí nuestra carpeta con la plantilla. ¿Vale? Una serie de carpetas, las plantillas de complemento, la carpeta SQL donde deberíamos tener el script de la que hemos visto en la pantalla anterior y bueno, y las pantallas principales. Si nosotros ahora cogemos y ejecutamos localhost barra ccine, debería aparecer ya esta primera pantalla. ¿De acuerdo? Bien, no es una pantalla que tenga nada del otro mundo. Bien, y vamos a trabajar sobre ella. ¿Qué vamos a hacer? Pues en un momento dado, base no nos interesa para nada, no la vamos a utilizar. Eh, Tablas aparecerán las cuatro tablas y vistas aparecerán las vistas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a quitar también tablas y vamos a dejar aquí en lugar de vistas consulta y vamos a poner todas las vistas como consulta. El tema de servicio lo vamos a cambiar también un poco y el contacto lo podemos dejar tal cual y el sistema de ayuda le tenemos que dar forma para visualizarlo.
correctamente, que no sea útil. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es conectar con la base de datos. ¿Eh? Eh, Tendremos que, a continuación, una vez que esté conectado con la base de datos, vamos a cambiar este dato, vamos a cambiar también la imagen y vamos a utilizar algún tipo de, vamos a una consulta para comprobar que la conexión se ha realizado correctamente. ¿Vale? Luego procederemos a cambiar el menú, que no nos interesa así. Bien, para trabajar sobre todo el sistema vamos a utilizar Visual Studio Code. Visual Studio Code, entorno de desarrollo que nos va a permitir trabajar con el proyecto. ¿Vale? Bien, se ha abierto la otra ventana, la traemos aquí, no pasa. Lo primero que hacemos es abrir la carpeta que acabamos de crear del proyecto. ¿Vale? Así que nos venimos a la unidad C, sham, htdoc y buscamos la carpeta ccine. Seleccionamos esa carpeta. Ya tendríamos aquí todo el contenido que necesitamos. ¿Vale? Le decimos que sí confiamos. Ya está el mensaje de bienvenida. En primer lugar, nosotros podemos abrir el archivo index, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el título, podríamos ponerlo ya, podríamos empezar a cambiar. Canciones de cine. Y aquí podríamos establecer colección de canciones interesantes, mejor, importantes en algunas películas. ¿Vale? Bien, para cambiar la imagen, evidentemente, esta de entrada es la que tendremos que sustituir. Ahora buscaremos una imagen y la vamos a cambiar. De momento vamos a ir guardando. Ahí tenemos el punto, quiere decir que no está guardado. Si pulso Control S, ya tendríamos la página, la pantalla principal guardada. Vamos a ir a la conexión. Para hacer la conexión, nosotros simplemente tendremos que venir a GES y abrir el archivo de conexión. Y aquí, en base, colocar el nombre del esquema de base de datos. El esquema de base de datos es este de aquí, ccine. ¿Vale? Así que nos venimos y ponemos ahí ccine. Pero bien escrito. Control S para guardar, desaparecerá el punto, ya estará guardado. Y ya podemos cerrar el archivo de conexión, ya no necesitamos hacer ahí nada más. Para la imagen, yo había preparado por aquí alguna. Imágenes. Esto, por ejemplo, vamos a, bueno, copiamos, copiar y volvemos a nuestra pantalla. La vamos a colocar en imágenes, por ejemplo. Aquí tenemos la de entrada. Pues pego la que hemos elegido. Canciones de cine. Bien. Quitamos entrada y ponemos el nombre que tiene Cecine PNG. Así que le quitamos también la extensión. Cecine.png. Bien, aquí hay un detalle. Esta imagen ya lleva su título exactamente como el que hemos puesto aquí. Y entonces vais a ver que control, control S para guardar. Y vamos a ver cómo ha quedado nuestra página. Localhost barra ccine. Esa sería nuestra imagen y luego la imagen sería esta grande y luego aquí tendríamos lo que nosotros hemos puesto. ¿Correcto? Bueno, se puede establecer de muchas formas. Podríamos, de alguna manera, si queremos, anular esto o, o lo podemos dejar tal cual está. Vamos a dejarlo, ya buscaríamos otra imagen y ya
y ya vemos cómo lo cambiamos. ¿Vale? Entonces, en principio, ahora mismo tendríamos la aplicación funcionando. Hemos hecho la conexión, pero no la hemos comprobado. Vamos a comprobarlo. Para eso nos vamos a venir. Vamos a eliminar bases, vamos a eliminar tablas y vistas lo vamos a llamar consultas. ¿Eso dónde lo hacemos? Bueno, pues aquí en GES tenemos también menú Inc. Abrimos ese archivo. Hemos dicho que vamos a eliminar tablas, así que todo el ítem de tablas, que es un drop-down menú, lo podemos eliminar. El base, hemos dicho que también lo vamos a eliminar. Vamos a dejar el inicio, ¿de acuerdo? Que no lleva index. Y vamos a cambiar el de las vistas. Hemos dicho que vamos a poner consultas. Voy a poner en mayúscula para que destaque un poco. ¿Bien? Bien, la primera consulta que vamos a hacer va a ser la consulta de los usuarios que tenemos, la tabla de usuarios. Y esto nos debería llevar, el href, cuando pulsamos esa opción del menú, nos debería llevar a una consulta. Vamos a ponerle, por ejemplo, consulta usuarios, C usuarios. Voy a poner la C aparte, ¿vale? Algo así. Bien, pero tiene que ser un archivo PHP, no podemos olvidarlo, ¿de acuerdo? C usuarios PHP, un archivo que aún no existe. Debería estar aquí, pero no está todavía porque no lo hemos creado. Bueno, pues en ese caso lo que hacemos es dejarlo marcado. Servicio lo vamos a dejar así, contacto, ayuda. Bien, vamos a dejarlo así. Guardamos y comprobamos el menú. Bien, ya tenemos aquí consulta y usuario. Cuando pulso usuario nos lleva a este archivo que vamos a crear. Le doy atrás y continuamos. Bien, para crear ese archivo tenemos varias plantillas. Plantilla de complemento que tendríamos, por ejemplo, para hacer una consulta con contenedores, una consulta en forma de tabla. Vamos a utilizar esta. Abrimos consulta y le decimos guardar como. Hemos dicho que le vamos a llamar c usuarios.php, pero no lo vamos a dejar en esta carpeta. Lo vamos a guardar en la carpeta ccine. Ahí, guardamos. Ya tenemos aquí c usuario. ¿Esto qué va a ser? El listado de, ponemos el nombre de la tabla que vamos a visualizar. En este caso, usuarios. Bien. En esta variable tendremos que escribir el nombre de esa tabla, tal y como se llama en el servidor de base de datos. En este caso sería usuarios. Bien, así que nos venimos y escribimos usuarios. Voy a ponerlo en minúscula. Y con eso ya debe funcionar lo que es la consulta de usuarios. ¿Correcto? No haríamos nada más. Está preparada la plantilla para funcionar y vamos a comprobarlo. Si nosotros ahora pulsamos consultas usuarios, ven, aquí hay un error. Vamos a ver qué ocurre en la línea 34. Me está diciendo, hay un error en la línea 34 del archivo cusuarios. ¿De acuerdo? Si leemos, nos dice desconoce el argumento 1. Vamos a ver cuál es el fallo. Línea 34. Aquí en las cabeceras, al hacer esta consulta, se ha producido un error. No lo veo. ¿Cuál es el fallo? A ver si leyendo. Las cabeceras debería mostrarnos, si nos venimos a usuarios, el ID de usuario, el nombre, la nacionalidad y el correo electrónico. ¿Qué fallo hemos cometido? Pues no lo veo, ¿eh? Porque he puesto usurios.
¿vale? Control S. Ahora debería funcionar. Consultas, usuarios. Ahora sí, ya tenemos aquí la usuario. Bueno, no se ve demasiado bien porque, bueno, hay que hacer algunos ajustes. Hemos puesto el menú trasero, info, luego este de la tabla es una tabla transparente, así que podríamos optar por marcar aquí que la tabla pues, sea una tabla dark. Creo que con eso podría funcionar. Bien, con eso se vería bien la tabla. Podremos venir, colocar el texto en un color clarito. Más o menos. Ahora ya sí nos funcionaría. El problema sería este color, que lo tendremos ahí un poco, no es lo más adecuado, así que si le ponemos ese color del amarillo, pues le podemos cambiar el color. Vamos a poner, por ejemplo, FF55. En vez de amarillo, vamos a ver qué color hemos puesto. Bueno, con ese estaría bien, ¿vale? Bueno, ahora lo que nos quedaría sería hacer la paginación de la tabla, pero lo que tenemos claro que hemos realizado la conexión y ha funcionado correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces cancelamos, cerramos ya este vídeo y pasamos para el siguiente. Venga, hasta la próxima.